Arratsaldeon, muy buenas tardes. Si no tienes plan para este fin de semana, te recomiendo que veas estas imágenes. Es el bar-restaurante A Pedir de Boca en Irún, en calle Berrotarán, muy cerquita del ayuntamiento. Que, como bien sabes, es un restaurante que te ofrece comida exclusiva, exquisita. Es además el único en Guipúzcoa que te ofrece unos fondís maravillosos. Y además este fin de semana te ofrece el concierto de Santi Romano. Santi Romano ya ha actuado en más ocasiones y el próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde va a ofrecer un concierto acústico en este local. Nuestro compañero Miquel ha estado con Santi y esto es lo que le ha contado. Imagino que nos acercamos despacio y siento a cada paso un solo latir. Cuéntanos, ¿qué nos vas a ofrecer este viernes en el A Pedir de Boca? Pues muy buenas, hoy estamos aquí precisamente en A Pedir de Boca para presentar el concierto acústico del viernes. Al final se ofrece algo especialmente íntimo porque al ser solo piano y voz pues siempre es mucho más cercano, el sitio también favorece y hago versiones acústicas, principalmente también temas propios que tenemos un repertorio de sobra. Entonces, nada, lo intentamos hacer en un formato muy cercano. Además, no es la primera vez que vienes a tocar A Pedir de Boca. No, ya soy asiduo. Iniciamos, yo creo que la primera actuación del bar nos contrataron a LeFou, que es el grupo del que formo parte, que ya desde el 2011, ya somos casi veteranos. Y en solitario, pues esta es la tercera vez que toco aquí. Hablando sobre tu grupo, ¿estáis seleccionados para el Jazz al Día? Sí, preseleccionados de momento, nos falta la última criba, digamos, pero bueno, estuvimos hace 2 años allí en el Jazz-Aldi y ayer precisamente nos enteramos de que estábamos preseleccionados para el 2018. Llevas ya mucho tiempo en el mundo de la música, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Pues bueno, empecé a componer muy jovencito, con 16 años y bueno, de hecho estoy llegando ya a la canción número 100. De esas, pues digamos 25 canciones más o menos, 25 o 30 canciones yo creo que habremos cantado con el grupo en LeFou y como tengo bastante más material que poder ofrecer, pues ahora estoy tirando de archivo para los acústicos míos en solitario. Y en estos momentos concretamente, ¿en qué estás trabajando? Bueno, en canciones nuevas, que yo creo que siempre, pues es constante evolución. Ahí tanto como con 5 o 6 ideas a la vez, que es un poco locura, pero bueno, cuando toca así, toca así. A tope con LeFou, que estamos grabando, tenemos 2 EPs y estamos grabando ya un disco más potente de 12 canciones. Luego a nivel individual estos conciertos de acústicos en solitario y luego también somos coristas en un proyecto de gospel de San Sebastián que se llama The Perru. Y para toda la gente que quiera escucharte, ¿dónde puede encontrarte? Pues aquí principalmente, que se vengan a Irún, porque parece que este es mi segundo hogar en principio, donde nos puede buscar bien en Facebook, que es lo que más utilizamos, tanto en mi página personal que es Santi Romano. Luego si no tenemos la del grupo que es la que más actualizamos hasta ahora, que es Les Pous, donde también tenemos página web, Twitter, yo creo que de todo, pero bueno, Facebook el que más usamos directamente y ahí se pueden enterar de fechas y eventos y cuándo estará nuestro CD y demás. Muchas gracias y nos vemos este viernes en A Pedir de Boca. Gracias a vosotros y os esperamos a todos aquí en A Pedir de Boca este viernes día 1 a las 8:30, a partir de las 8:30 hasta las 10:30 por lo menos. Siento su calor, no hay que ser un arquitecto para querer construir ahí en el horizonte. Pues ya lo sabéis, este viernes a las 8:30 de la tarde, Santi Romano en A Pedir de Boca, en calle Berrotarán, muy cerquita del ayuntamiento. Por cierto, recuerda que este fin de semana, junto con el concierto, vas a tener la posibilidad de probar en A Pedir de Boca un menú
riquísimo. Tendrás una carta especial, una carta musical con las raciones y productos de siempre y además con alguna que otra novedad. Así que te recomendamos que no te pierdas el próximo viernes a las 8:30 de la tarde este concierto de Santi Romano en el bar-restaurante A Pedir de Boca. Por cierto, estaros atentos a las redes sociales de A Pedir de Boca porque próximamente seguirán haciendo fiestas temáticas como la ibicenca que se hizo hace unos meses o la fiesta mexicana. Ya sabes que son muy activos y que cada 2x3 te ofrecen muchas sorpresas en este local que es la verdad un lujo tener en Irún, en nuestra ciudad. Continuamos con esas imágenes, son imágenes de esta misma mañana. Stop Desahucios Guipúzcoa vuelve a salir a la calle para denunciar que algunos bancos no están cumpliendo la ley. Y es que, según el decreto Guindos, hay una serie de entidades que tienen obligación de ofrecer una carencia de 5 años a las personas hipotecadas con dificultades económicas. Es decir, si tú tienes una hipoteca y te quedas en el paro, el banco tiene la obligación de ofrecerte durante 5 años pagar una cuota reducida, una cuota de entre 30 y 60 euros para poder tirar adelante y en 5 años intentar mejorar tu situación económica. Rosa de Stop Desahucios Guipúzcoa, ¿qué tal? Arratsaldeon, un día más habláis de la carencia, del decreto Guindos, del decreto de buenas prácticas bancarias. Hoy estás con un afectado al que, bueno, primeramente le pusieron pegas para tener esta carencia y una vez aceptada, pues también le hicieron trampa. A ver, los bancos están incumpliendo de forma flagrante una ley, un decreto y un código de buenas prácticas bancarias que tienen que aplicar para todas las familias que están en una situación de precariedad y de vulnerabilidad social, como es el caso de Martín o como lo fue en la concentración que hicimos ante el Sabadell hace un mes la compañera Luzmila. Es inadmisible que estos bancos estén haciendo esto. Y es más, lo están haciendo incluso contra las resoluciones que han aprobado las Juntas Generales el 7 de junio y el Ayuntamiento de Donosti el 30 de marzo, en plenos por los cuales, por unanimidad, estas instituciones exigían a los bancos el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Bueno, pues de buenas prácticas bancarias nada. Están actuando de forma mafiosa y están negando un derecho a estas familias vulnerables. Rosa, en este caso concreto, como decía al principio, la carencia fue aceptada, pero a la hora de firmarla, en el documento que le presenta el banco a este afectado, hay una serie de cláusulas abusivas que no son legales y que este señor y que este afectado no tiene por qué firmarlas. Vamos, que de alguna manera el banco estaba haciendo trampa con el documento final. Sí, es evidente. Los bancos son tan tramposos y son tan estafadores que en un escrito para firmar la carencia, concretamente en acuerdo privado, que se puede hacer perfectamente y de forma rápida, que son 2 hojas, que solamente tiene que constar el nombre de los deudores y del banco, el periodo de carencia, que son 5 años, y el tipo de interés que se va a aplicar, que es el Euribor más 0,25 puntos, que es una cuota muy reducida. Eso, son las únicas estipulaciones que tienen que figurar en el escrito de carencia, según dice el propio decreto Guindos. Pues bien, Caja Rural ha presentado un escrito de 5 hojas en los cuales lo que hace es modificar sustancialmente la escritura originaria del préstamo, mete intereses moratorios abusivos, mete la cláusula de vencimiento anticipado de poderle reclamar toda la deuda cuando tenga impago de 3 mensualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es inadmisible. Por lo tanto, a continuación vamos a registrar un escrito de reclamación dirigido a atención al cliente, porque el propio código dice que ante los incumplimientos del mismo de los bancos, o sea, hay que reclamar ante su organismo de atención al cliente y ante el Banco de España, porque incluso pueden ser sancionados por incumplimiento. Vamos a proceder a registrarlo, pero es que vamos a hacer más cosas. Vamos a pedir una reunión urgente con los grupos políticos de las Juntas Generales y del Ayuntamiento de Donostia y decirles que la resolución por la cual instaban a los bancos a que cumplieran este código de buenas prácticas bancarias y no lo están haciendo, que tomen más medidas drásticas para obligarles. No solamente con concentraciones, con movilizaciones populares como la de aquí, sino también que las instituciones se comprometan en exigirles a los bancos que cumplan la ley. Y lo que queremos decir a toda la sociedad, a todos los que están escuchando este programa, es que si no puedes pagar la cuota hipotecaria, porque te has quedado en paro, porque cobras la RGI, porque tienes un empleo precario, no puedes pagar los 600, 700, 800 euros, tienes que acudir a las plataformas de estos desahucios, porque tienes derecho a una carencia de 5 años pagando una cuota entre 30 y 60 euros. Es un derecho.
y hay que exigírselo a los bancos. Como no les interesa a los bancos, porque pierden dinero con esto, es por lo cual se están negando no solamente a ponerles al día a los clientes de su obligación de avisarles de que tienen que cumplir el código, sino también poniendo obstáculos, tropiezos, impedimentos y por último metiendo cláusulas abusivas en una escritura que consta de 2 artículos. Rosa, contigo está Martín, el pasaitarra afectado. Martín, tú te quedas en el paro y me imagino que vas al banco a pedir una solución, porque evidentemente sin trabajo pagar una hipoteca es imposible. Bueno, según he llegado al banco, pues me van comentando pues a ver si puedo vender el piso. Una vez entregada la solicitud, antes, claro, que a ver cómo podía solucionar para poder ir pagando, que pagase poco a poco. Y luego me comentó pues que ponga el piso a la venta y así me lo quito de encima. Entiendo entonces que el banco así de primeras ni te menciona la carencia, es decir, algo que tiene que hacer no lo hace. Exactamente, eso es. Yo me enteré cuando fui a preparar la solicitud de la RGI en Lanbide, que vi el cartelito y en un principio tampoco tenía intención de llamar, porque en un principio yo veía Stop Desahucios como si fuera ya el último recurso cuando ya el banco me viniese a por el piso. Pero bueno, llamé y entonces fue cuando me empezaron a decir que existía la carencia y que podía pedirla. Rosa, Martín, muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte y un abrazo bien grande. Vale, ya sabéis, la gente que tenga problemas con el pago de la hipoteca, a Stop Desahucios, que el teléfono es el teléfono de Stop Desahucios es el 669 428 598, repito, 669-428-598. Ahí estamos para ayudaros, para tramitar la carencia y para exigirlas con todo tipo de presión, porque tenemos el derecho y porque sí se puede. Es que ricasco, ¿eh? Nosotros continuamos ahora con más asuntos. Hoy hemos estado con Eneko Andueza, él es el nuevo secretario general del Partido Socialista de Guipúzcoa, un político joven con el que hemos charlado esta mañana de temas de actualidad. Nos encontramos con Eneko Andueza, él es el secretario general de los socialistas guipuzcoanos desde el mes de junio. Eneko, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, desde el mes de junio estás en el cargo. Me gustaría saber cómo han ido estos primeros meses como líder del PSOE guipuzcoano. Sí es cierto que al final mi elección se produjo en junio, pero por el proceso de primarias, por las características del proceso, hubo ahí un impasse hasta la primera semana de octubre, en la que estuvimos un poco en una especie de nebulosa, ¿no? Porque el proceso de primarias se concebía de cierta manera, luego estaban las vacaciones de verano de por medio y el Congreso, en el que verdaderamente ya tomé posesión como secretario general, que ya estaba elegido desde junio, se produjo en octubre. Por tanto llevo escasos 2 meses en el cargo. Han sido unos primeros meses pues bueno, pues de toma de contacto, de aterrizaje. No tenía ninguna experiencia de este tipo con anterioridad, porque tampoco había estado nunca en ninguna ejecutiva del partido, ni de Euskadi ni de Guipúzcoa. Por tanto, pues bueno, ha sido pues para toma de contacto y realizar mi planificación de trabajo y comenzar ya a trabajar duramente. Un político muy joven, algo que para los que somos de la generación de los años 80 pues nos resulta todavía un poquito curioso, ¿no? Empezar a ver a gente de nuestra quinta que accede ya a cargos más elevados, ¿no? Que no sean de una concejalía. Sí, pero me llamó bastante la atención. Recientemente tuvimos un comité federal en Madrid y bueno, en el último congreso de Euskadi se decidió que yo fuera uno de los representantes de los socialistas vascos en ese comité federal y me llamó la atención que es cierto, coincidiendo con muchos compañeros y compañeras de mi época de militancia en juventudes del resto de España, que en este proceso de renovación del Partido Socialista a nivel federal y luego a nivel pues más autonómico, más provincial, pues sí es cierto que le ha tocado el momento a nuestra generación, ¿no? Y que hay muchos compañeros y compañeras con los que tuve ocasión de compartir militancia en juventudes, pues que ya son secretarios generales, incluso algunos autonómicos, como María Chivite, secretarios de organización autonómicos, como Sergio Gutiérrez, y luego pues secretarios generales de provincias, como puedo ser yo, ¿no? Y había unos cuantos, y
llegamos a esa reflexión, ¿no? Parecía en aquel momento pues que, en fin, que estábamos a otra cosa, pero el tiempo avanza y al final llega un momento en el que a nuestra generación también le ha tocado tomar las riendas del partido, asumir esa responsabilidad y atendiendo a esa necesidad de renovarnos, de modernizarnos, de mirar al futuro, pues bueno, pues de adquirir esa responsabilidad y trabajar en este ámbito, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues ha llegado nuestro momento, ¿no? El momento de esa generación. Y bueno, creo que es feliz y es reconfortante comprobar pues que ha llegado nuestro momento y que los que entonces pues éramos, por decir, que los jovencitos del partido, pues ya hemos tenido nuestro recorrido, hemos tenido nuestro bagaje, nos hemos formado, ya hemos adquirido unas tablas y bueno, y que nos toque llevar el timón del partido en ciertos niveles ya. En una época complicada no solamente para Guipúzcoa, sino para todo el Estado, en plena crisis, en la que bueno, hay que tomar medidas para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Sí, no es el momento más cómodo, ¿no? La verdad es que nosotros, y viniendo ya más a lo de casa, nunca lo hemos tenido fácil, ¿no? Porque a la gente de nuestra generación nos tocó vivir una época tremendamente complicada cuando empezamos a militar en Juventudes Socialistas. Y ser socialista de por sí nunca ha sido fácil, nunca ha sido sencillo, pero en las circunstancias que hemos vivido aquí, muchísimo menos, ¿no? Y ahora estamos en una época muy convulsa, complicada, estamos saliendo de una crisis pues que todavía azota a ciertos sectores de manera muy fuerte, y además hay problemas como el de Cataluña pues que están encima de la mesa, pero al fin y al cabo, cuando adquieres la responsabilidad y te comprometes con el partido, con la política, no te queda otro remedio que asumir esas cosas. Nosotros estamos para resolver los problemas de los ciudadanos. Si no existieran problemas, probablemente tampoco existiría la política. Por tanto, ante esa situación, responsabilidad e intentar trabajar arduamente para que las decisiones que tomemos sean las mejores posibles para afrontar con garantías el futuro y superar esos problemas, y afrontar también los problemas que nos vengan en un futuro con esas garantías de las que te hablaba. ¿Cuáles son los principales retos que tiene Guipúzcoa a día de hoy? Yo creo que tiene un reto muy importante en resolver problemas derivados del envejecimiento de nuestra población, ¿no? Guipúzcoa es, al igual que Euskadi, una provincia que sufre bastante de ese envejecimiento poblacional, ¿no? Tenemos retos muy importantes, retos económicos. Somos un territorio que tiene un potencial industrial muy importante, pero no dejamos de ser un territorio pequeño y tenemos que ser muy competitivos en un mercado muy global. Tenemos que hacer frente, como decía, a esos problemas derivados del envejecimiento. Tenemos que garantizar un futuro a nuestros jóvenes, y tenemos que resolver todavía pues cuestiones que nos hagan un territorio atractivo, competitivo, en fin, que tengan el turismo también pues una fuente de ingresos y de generación de empleo cada vez más importante, terminar de resolver, que ya está encaminado y resuelto, el tema de los residuos, pero terminar de conformar las infraestructuras necesarias, y como decía, todo eso está englobado en una estrategia de mejora, de modernización del territorio histórico de Guipúzcoa. Creo que retos no nos faltan, ganas de trabajar tampoco, ¿eh? Hablabas de las jubilaciones y del empleo de los jóvenes, que son dos cosas que de alguna manera están ligadas, porque para poder pagar pensiones de las personas jubiladas es necesario que los jóvenes trabajen y que coticen. Y a día de hoy los trabajos que se crean son bastante precarios y es muy difícil de esa manera poder financiar las pensiones. No sé cómo está el asunto por ahí, si... No solo son precarios, sino que en la mayoría de los casos, además de ser precarios, son temporales. Y creo que son dos cuestiones que debemos de resolver sí o sí. Nosotros tenemos que retener talento. Guipúzcoa tiene mucho talento en sus jóvenes, pues porque afortunadamente tenemos un sistema educativo que es muy competente, y porque además en el ámbito de la empresa creo que la cuestión de la formación tiene un peso específico, y eso hace que los jóvenes y las jóvenes de Guipúzcoa salgan muy preparados. Pero no podemos permitir que ese talento se marche de nuestro territorio, y creo que para eso está muy bien que las políticas que promovemos desde el ámbito de lo público, desde las instituciones, tengan su eco también en la empresa. Creo que la colaboración público-privada en este caso es importante
importante. Y si queremos construir país, si queremos construir territorio, indudablemente todos tenemos que aportar. Por tanto, yo sí le pediría al entramado industrial de Guipúzcoa que apueste por nuestros jóvenes, porque son jóvenes muy competitivos, muy preparados, al fin y al cabo son el futuro de este territorio, y creo que tenemos que garantizar precisamente que nuestro territorio en un futuro sea un territorio que tenga un pozo, que tenga una base que esté asentada en los jóvenes de hoy, que serán los adultos del futuro. Hacía esta pregunta precisamente por las pensiones, porque sí que es cierto que cuando hablas con personas mayores están muy preocupadas ahora que se ha terminado la hucha de las pensiones y que bueno, parece que hay que tomar alternativas. Llega una ley en el año 2019 que va a cambiar de raíz las pensiones, se va a repartir el dinero, en principio se va a tocar a menos, y claro, es lógico que las personas mayores, sobre todo que en nuestro caso tenemos muchos oyentes mayores, estén preocupados por las pensiones. Es muy normal que estén preocupados, porque fijaros que cuando el Partido Socialista dejó de gobernar en Madrid había muchos miles de millones en la hucha de las pensiones, en esa caja única. Y ahora mismo en fin, existe la incertidumbre porque se ha gastado en otras cosas que nada tenían que ver con las pensiones, pues esa hucha está bajo mínimos, ¿no? Y se genera incertidumbre porque no se sabe si se va a poder garantizar eso. Preservar ese sistema e intentar mantener un nivel, un colchón para que eso se garantice es algo primordial, ¿no? Y estamos hablando pues de gente que en muchos casos tiene una pensión que ni tan siquiera es digna, y que fruto de la crisis incluso esos pensionistas han tenido que estar manteniendo a sus familias pues porque sus hijos, sus nietos no tenían un trabajo. Por tanto, es muy importante preservarlo y es muy importante garantizar que ese sistema que nació del Pacto de Toledo pues no solo siga vigente, sino que siga con todas las garantías, ¿no? Verdaderamente el gobierno del Partido Popular en Madrid no solo ha destrozado, ha cercenado los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que ha introducido un elemento que a mí me parece tremendamente peligroso, que es el de la utilización de dinero que está destinado a una cosa para otras cosas, ¿no? Y en este caso el hecho de poner incluso en peligro y no poder garantizar o no asegurar que esa hucha de las pensiones va a poder garantizar las pensiones durante un determinado tiempo, me parece algo tremendamente peligroso. Vamos a Euskadi, a los presupuestos, porque ayer por la noche conocíamos que finalmente había un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular para aprobar un texto presupuestario. Me gustaría saber qué valoración hace de ese acuerdo que se hizo ayer por la noche. Pues yo creo que la valoración debe de ser positiva, ¿no? Nosotros cuando entramos en los diferentes gobiernos y llegamos a un acuerdo para entrar en gobiernos con el Partido Nacionalista Vasco, tanto a nivel provincial como a nivel local como a nivel autonómico, teníamos muy claro que el objetivo era dotar de estabilidad institucional a Euskadi, ¿no? A este país. Y creo que con este tipo de acuerdos se consigue esa estabilidad. El hecho de poder tener presupuestos es algo tremendamente positivo para que los gobiernos puedan seguir trabajando en las políticas con las que se comprometieron, ¿no? En su momento cuando firmaron ese acuerdo, cuando se presentaron a las elecciones. Yo hago una valoración positiva porque creo que se ha hecho una reflexión muy profunda sobre la cuestión de la fiscalidad. Finalmente ha llegado una serie de acuerdos entre los tres partidos para que esa fiscalidad se modifique, y yo creo que a través de ese acuerdo no solo se va a poder seguir manteniendo el nivel de recaudación que teníamos hasta la fecha, sino que incluso puede aumentarse, ¿no? Lo cual es muy positivo porque el hecho de poder generar ingresos para la administración nos va a permitir desarrollar esas políticas de manera mucho más holgada. Tenemos que ser competitivos, indudablemente, y de alguna manera hay que conseguir ese equilibrio, porque si queremos garantizar o tenemos muy claro qué servicios públicos queremos garantizar en un futuro próximo, sobre todo tenemos que garantizar un nivel de ingreso para que eso sea posible. Y yo creo que con este acuerdo eso se garantiza. Aquí en Guipúzcoa también se van a aprobar los presupuestos. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista tenéis mayoría. Sin embargo, ha habido críticas por parte de los grupos Podemos y Euskal Herria Bildu diciendo que los presupuestos que se van a presentar aquí en Euskadi no van a tener, digamos, mucha actividad social. Eso es lo que dicen ellos. Hombre, entra dentro del juego de la política, ¿no? Pero yo he visto tanto en Bildu como en Podemos dos actitudes exactamente iguales, ¿no? Es de ir con el no por delante, ¿no? De negarse desde un inicio a
pues eso, pues a llegar a un acuerdo y a poder negociar y a llegar a acuerdos con los partidos políticos que conformamos el gobierno. Y creo que es un error, ¿no? Porque creo que todos los partidos pueden aportar, y nosotros siempre hemos dicho como Partido Socialista que nosotros estamos dispuestos a negociar con todos y a llegar a acuerdos con todos, siempre y cuando eso sirva para mejorar los presupuestos que hemos presentado. Pero cuando no hay voluntad por la otra parte, pues es muy difícil tan siquiera sentarse. Nosotros desde luego estamos analizando o analizaremos las enmiendas que presenten los diferentes grupos, y a partir de ahí, pues bueno, lógicamente todo aquello que consideremos que mejora el presupuesto que hemos presentado, pues lógicamente lo aprobaremos. Vamos a ir a Guipúzcoa. Tenemos un proyecto muy importante que es el metro de Donostialdea, que pronto van a empezar las obras ya de manera inminente. Es un proyecto, sin embargo, que ha generado controversia en la sociedad donostiarra en este caso. Yo creo que es un proyecto que nos pone en la vanguardia, ¿no? Y no me gustaría que eso se ciñera única y exclusivamente al ámbito de Donosti, ¿no? La misma palabra lo dice. Nosotros, que somos, vamos a decir, que los padres de la criatura, porque es un proyecto que lo concebimos los socialistas en el gobierno vasco. Nosotros siempre hemos concebido ese tren como un tren social que principalmente iba a dar servicio a todo el ámbito de Donostialdea, ¿no? Yo creo que es un tren que sobre todo va a dar servicio a los trabajadores y trabajadoras de todo el cinturón de Donostia, a un porcentaje amplísimo de la sociedad guipuzcoana y a estudiantes, a trabajadores. Es un medio de transporte indudablemente sostenible, más seguro, más rápido, más eficiente. Por tanto, creo que es una apuesta de futuro, ¿no? Es una buena manera de adaptarnos no solo al siglo XXI, sino a los años venideros. Yo creo que es un proyecto tremendamente necesario para la zona de Donostialdea, para el territorio de Guipúzcoa, y en este sentido, tal y como hicimos desde un inicio, cuando lo concebimos desde el gobierno, nosotros como socialistas, como guipuzcoanos, lo seguiremos apoyando hasta el final. Sin embargo, es un proyecto muy caro, es un coste elevadísimo. Estamos hablando de 180 millones de euros aproximadamente, que es un 2% de un presupuesto total del gobierno vasco, para que nos hagamos una idea. Claro, la pregunta que se puede hacer un ciudadano es: ¿no habría una alternativa más barata? Porque a día de hoy montar esta infraestructura, y además que no es una infraestructura que digamos vaya a ser rentable, ¿no? Parece difícil de entender. Nosotros, cuando se pone una infraestructura en marcha, generalmente no lo hacemos con expectativas de rentabilidad, sino de servicio público. Y en la mayoría de los casos los servicios públicos son deficitarios. Para eso está la administración. ¿Es un proyecto caro? Indudablemente, porque es un proyecto ambicioso. Pero creo que el beneficio social que aporta es infinitamente mayor que el del coste que pueda tener, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque es un servicio que va a ser muy beneficioso, sobre todo para la gente de Donostialdea, para miles de trabajadores y trabajadoras, para estudiantes. Yo creo que merece mucho la pena realizar esa inversión. Son muchos millones, indudablemente, pero creo que en absoluto pone en peligro el que estemos dando otros servicios públicos como los que se están dando. No se hipoteca, y creo que es una infraestructura que, además de necesaria, va a ser una infraestructura que, si bien requiere una inversión muy importante, es una infraestructura que va a estar ahí durante muchísimas décadas. Por tanto, creo que merece mucho la pena apostar por este tipo de infraestructuras. Si le parece, me gustaría viajar a Irún, al segundo municipio de Guipúzcoa, muy cercano a Donostia, donde además gobierna un alcalde socialista, Juan Antonio Santano. Hemos conocido que en el espacio ferroviario que hay justo en la estación de Renfe va a haber modificaciones importantes. Me gustaría saber en qué punto está ese proyecto. Se ha cedido por parte del Gobierno de España una serie de terrenos para poder construir allí. Entonces, me gustaría saber en qué punto está esa zona. Pues yo creo que el proyecto estaba muy avanzado en la medida en que, gracias al acuerdo al que se han alcanzado entre el propio Ayuntamiento de Irún y el Ministerio de Fomento, pues bueno, se han desatascado muchos problemas, ¿no? De eso se trata también la política, de llegar a acuerdos entre diferentes gobiernos, entre diferentes instituciones. A partir de aquí, pues bueno, tocará seguir dando pasos para que ese proyecto sea realidad. Es un proyecto que viene de largo, que no es ni de hoy ni de ayer, en el que el alcalde José Antonio Santano lleva
trabajando muchísimo tiempo y que afortunadamente, gracias al buen hacer y al acuerdo que se ha llegado entre ambos gobiernos, pues esperemos que dentro de unos años sea viable, sea posible. Yo creo que el paso que se ha dado por parte del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento era un paso fundamental, muy necesario, se ha conseguido. A partir de ahora yo creo que todo lo que queda por hacer es muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que se va a construir allí? ¿Van a ser viviendas? ¿Va a ser industria? Principalmente va a ser un espacio libre, ¿no? Un espacio para uso y disfrute de la ciudadanía, una zona pues, de paseo, de regeneración urbana, pues, que va a permitir dar mayor calidad de vida a los iruneses y irunesas. Principalmente se va a tratar de eso. Y no nos movemos de Irún porque hay otra cuestión que también está siendo actualidad ahora. Se acaba el plazo ya para el traslado de la pista de Playa Handi, la pista deportiva de Playa Handi. Me gustaría saber en qué punto está, porque es además un traslado en el que están involucradas varias instituciones. Hay 2 ayuntamientos, la Diputación, Gobierno vasco. Es fácil cuando en las 3 instituciones estamos en el gobierno los socialistas, ¿no? Por tanto, dentro de esa negociación se está trabajando para cerrar los flecos, los detalles, se está trabajando arduamente. Lógicamente, cuando hay 3 instituciones que entran en juego, pues no es tan fácil, ¿no? Pero en este caso yo creo que va a ser relativamente sencillo, que al final las 3 instituciones se pongan de acuerdo y lo que era una propuesta del alcalde José Antonio Santano, pues pueda salir adelante. ¿Se sabe ya dónde se van a ubicar esas pistas? ¿Van a ir a Zubieta al final? ¿Se están barajando alternativas? De momento yo lo desconozco. De momento lo desconozco. Se está trabajando intensamente entre las 3 instituciones y esperemos que sea un acuerdo el que estoy convencido que se va a alcanzar, que sea lo más satisfactorio posible para las 3 instituciones. Y me gustaría cerrar esta entrevista hablando de la medalla de oro de Guipúzcoa, que este año va a ir a las víctimas del franquismo, un reconocimiento a gente que estuvo silenciada durante mucho tiempo. Pues sí. Yo creo que es un reconocimiento también que es muy necesario, ¿no? Al final, el preservar esa memoria histórica, no olvidarnos de lo que ocurrió en el pasado es fundamental, ¿no? Fue gente que sufrió muchísimo, que estuvo represaliada y que al final, pues sus condiciones de vida fueron tremendamente duras, y creo que es muy justo y muy necesario que desde las instituciones hagamos un reconocimiento y un acto de reparación a esas personas. Por tanto, yo lo que sí quiero es agradecerles de alguna manera que durante aquella época tan sumamente difícil siguieran aguantando y nunca perdieran las convicciones ni las ideas por las que lucharon, que afortunadamente son en buena medida las que hemos heredado nosotros. Pues Eneko Andueza, secretario general de los socialistas guipuzcoanos, gracias por habernos atendido y mucha suerte, porque en año y medio ya llegan las elecciones, así que me imagino que pronto tocará empezar a prepararlas. Estamos trabajando en la cuestión de cabeza, así que bueno, esperemos que sean los mejores resultados posibles para los socialistas guipuzcoanos, que aún seguro serán los mejores resultados para los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Muchísimas gracias, Eneko. Gracias. Nos vamos ahora a Irún, porque esta misma mañana en el Centro Cultural Amaya se ha celebrado una nueva edición de Orbela Aizea, una iniciativa que cumple su 6ª edición y en la que han participado casi 300 jóvenes de primero de bachillerato. Este programa educativo lo que hace es juntar a los jóvenes del instituto con personas que tuvieron que huir en la época de la guerra civil y también durante la dictadura. En concreto, hoy han hablado con José de Sola y con Rosy Pérez, 2 personas de Irún que vivieron la guerra civil y el exilio. En concreto, José estuvo en el campo de concentración de Gurs con su familia y nunca regresó a España, mientras que Rosy huyó a Francia con su familia y volvió en la posguerra. Los tenemos hoy con nosotros. Rosy, José, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Primero, ¿qué tal ha ido esta mañana esa reunión que habéis tenido con tantos jóvenes en el Centro Cultural Amaya? Para decir la verdad, hace varios años que vengo y me parece que los chavales se interesan mucho. No me creía, porque con todo, son varias generaciones que han pasado ya, y no me creía que los jóvenes así se interesaban, y es por eso que sigo viniendo bastante, porque vengo de bastante lejos y veo que se interesan y me dan ánimos para venir. Me gustaría conocer vuestra historia. Si os parece, Rosy, empiezo contigo. Rosy, tú tuviste que huir el día en el que Irún se quema. Cuéntame cómo fue tu experiencia, porque entonces además eras muy joven, tenías un añito. Vivíamos aquí en Irún, éramos 8 hermanos
Y de repente vino un día mi padre y dijo que teníamos que irnos porque estaba Irún ardiendo. Y claro, y nos fuimos en una lancha por Playa Hondi con mi abuela mayor y todos juntos. Y mi madre pues no quería irse, pero mi padre dijo, pues tenemos que ir porque por el Itxu se está quemando Irún. Y llegamos a Hendaya y luego mi padre nos dijo, mañana volvemos a Irún, pero no. De Hendaya nos llevaron a Barcelona 3 años, estuvimos con los 3 años de la guerra, estuvimos en Barcelona. Y allí murió el hijo mayor, mi hermano el mayor murió allí en la guerra. Y mi madre pues fue a Mataró y le llamaron que había muerto, pero no lo pudo ver, no lo vio. Mi madre no sabe dónde está su hijo. El mayor tenía 19 años, mi hermano. A los 3 años volvimos a Irún y claro, nos habían quitado la casa a nosotros, donde vivíamos. Y mi madre pues fue al ayuntamiento y pidió un sitio donde meterse con todos, que mi abuela todavía volvió con vida, con 80 y tantos años. Y nos dieron ahí, aquí yendo para Naca, pues un bajo que había habido mulos y milicianos ahí. Mi madre limpió un poco aquello y ahí nos metimos. Y mi madre como pudo, salimos adelante, pero muy mal, con muchas dificultades, porque no teníamos nada. ¿Qué recuerdos tiene una niña? Claro, yo tenía cuando volví de Barcelona tenía 4 años. Entonces es lo que recuerdo, desde entonces ya recuerdo algo, pero yo lo de Barcelona y eso no recuerdo porque tenía en el 35 nací yo. Y en el 36 estalló la guerra, pues tenía 1 año. Y luego 3 años más que estuvimos en Barcelona. Allí estuvimos bien porque el gobierno catalán nos acogió muy bien a todos los de Irún. Había muchos vascos allí, muchos. Y estábamos bien. Pero a los 3 años, cuando acabó la guerra, pues mi madre quería volver. Y cuando volvimos, pues la casa nos habían robado. Porque mi madre dejó la casa abierta. Pues claro, porque mi padre dijo, mañana volvemos. Pero tardamos 3 años en volver. Y cuando volvimos, pues eso. Y ya pues nos metimos en ese sitio que les dio el ayuntamiento a mi madre. Y dormimos muchos años, dormimos en hojas de maíz y con unas camas de hierro. Y mi madre así empezó. Éramos pequeños todos, claro, muy jóvenes. Y luego ya pues a mi padre lo mandaron desterrado de aquí a Madrid. Era ferroviario mi padre, y lo mandaron a Madrid. Y dijo mi madre pues que ya no nos moví. Dijo mi madre, pues yo de Irún ya no me muevo, vete tú y arréglatelas como puedas y yo no me muevo ya con mis hijos de aquí. Y así empezamos a vivir, pero con mucha miseria, mucha pobreza, mucha miseria, mucha pobreza, mucha hambre. Y eso, y así, y eso es lo que... Luego nos daban las cartillas de racionamiento, y tenías que ir a por la leche para mi abuela, y para mí, que era pequeña. Y mis hermanos iban ahí a comer, y iban al auxilio social. Y... Muy mal, muy mal. Y José, en tu caso además la historia también fue dura porque tú además estuviste en un campo de concentración. Cuéntame cómo fueron aquellos años. Es que muy largo, tendríamos para 4 horas, más de 4 horas. Bueno, he nacido en Irún, vivíamos en las casas baratas ahí en la ciudad Jardín y estalló la guerra en España, Irún todo quemado, Paseo Colón y todo, igual que Rosis, pasemos a Hendaya. Mi madre hablaba francés, no habíamos podido quedarnos en Irún porque tenía amigas. Pero mi padre, como la República resistía del lado de Barcelona, a Barcelona, como Rossi, igual. Y de Barcelona luego la retirada, una catástrofe en Barcelona y la retirada. Y allí, en la frontera francesa, nos separaron de mi padre. Nosotros nos mandaron las mujeres y los niños al centro de Francia, los hombres en la playa de Argelès, al aire libre. Y de allí luego mi padre salió a trabajar
y con el gobierno vasco del presidente Aguirre, porque eran bastante unidos entre los vascos. Nos encontró las señas y nosotros a él, y volvimos. Era un pueblo que se llama Aruri, al lado de Olorón, que el campo de gules está justo al lado. Y allí empezamos a vivir normalmente, con un piso nublado y todo bien, y empezamos a ir a la escuela, pasemos los Reyes de una Navidad entera, y al principio del año 40 llegó Vichy, el gobierno alemán de Francia, porque al principio cuando lleguemos era la República Francesa, nos trataron bastante bien, pero cuando llegó el gobierno de Vichy, nos cogieron como indeseables, además de la población francesa, que no podían mantenernos ni nada. Nos cogieron y es allí, fuimos al campo de Gus, un campo militar al lado de Pau, y de ese campo militar nos hicieron andar, pasar por todas las calles de Pau, la calle principal, para ir a la estación. En la estación nos metieron en vagones que nos llevaban hasta Olorón, la estación. En la estación nos exigieron bajar de los camiones, del tren, y ahí camiones que nos cogieron para llevar al campo de Gus. En ese campo de Gus no nos quedamos mucho, porque empezaban a llegar los judíos mandados por los alemanes y todo, y de ese campo, que era uno de los más malos, el campo de Gus, había barro y todo, no se puede contar en poco tiempo. Y de ese campo de Gus nos cogieron, nos llevaron a otro campo que se llamaba Agde, del lado de Mediterráneo, y de ese campo, el campo de Ángeles, de Ribasaltas, perdón. En el campo de Ribasaltas, allí nos quedamos 15 meses antes de poder salir, y ahí salimos con papeles oficiales, que mi padre hizo, porque mi padre era tornero, y en el ferrocarril también, en el depósito de Irún, y sitio especialista de carbón de madera en el centro de Francia allí, y porque los coches andaban con gasógeno, con el carbón y madera cortada pequeña para hacer andar los coches. Y ahí empieza otra historia que se llamaba la resistencia, el maquis. Y ahí, bueno, habría mucho para contar y sería demasiado largo. Y me marché a los 6 años, nos quedamos en Francia, pero mis padres, porque habría podido tener una situación bastante grande yo, porque era, para decirle, en los estudios, no es para así, pero era sobredotado. Y los franceses querían que estudiaría, pero no siendo francés no podía tener un puesto bastante, y mis padres no quisieron ni mi madre, porque íbamos a volver para Irún, y siempre para Irún, siempre para Irún, y al último me quedé en Francia y tuve que casarme con una francesa y todo, porque no podía venir para Irún otra vez. Pero al último, a la liberación, mi padre vino a vivir a Hendaya, y bueno, y desde Hendaya se veía Irún y la familia, porque lo hemos pasado bastante mal, ¿eh? Pues José Rossi, muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo y hasta la próxima. De nada, hombre. Porque hay que conocer la historia que ha pasado en España y todo, para que no vuelva a pasar la misma cosa, ¿eh? Porque ahora tenéis un poco de libertad, se anda bastante bien, ¿no? Bueno, agore, Emil Esquer, ¿eh? Nosotros cerramos hoy en DPI como siempre en compañía de Superpagola. Volvemos la semana que viene con más actualidad. Hasta entonces, que seas feliz donde están. Hoy Superpagola nos va a enseñar a cómo hacer una calefacción ahora que ya empieza a venir el frío por el motivo de que se os ha fastidiado la estufa en casa. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitaremos una maceta, clines, alcohol de quemar, una bandeja de aluminio y un montón de cosas como soporte. Y una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Sacamos unos cuantos y hacemos una bola. Una vez de hacer eso, ¿qué hacemos? Ponemos cinta adhesiva o celo. Ahora aquí echamos alcohol a esta pelota de papel. Y ahora lo dejamos aquí.
Y ahora hay que hacer un soporte aquí y aquí. Con los discos. Sí, que Vale. se te ha caído algunos antes. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ya lo que tenemos aquí? Pues primero le vamos a dar fuego. Y ahora Y ahora habrá que poner al revés esto. La maceta ponemos al revés. Y así, teniendo un buen rato así, pues luego vamos a tener la casa caliente. y ya está. Ya hemos aprendido a cómo hacer una calefacción casera y bien fácil para un momento en el que se nos haya roto la calefacción.